Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia. Muy buenas tardes, amables televidentes. Desde el Canal 2, en la sucursal del Cielo, les saludamos en el programa Crítica y Pensamiento Ambiental. Un proyecto del Círculo de Pensamiento Ambiental que congrega a las fundaciones Biodiversidad, Nueva Luz, Monaya, Huella de Agua, Solar de Celina, Ecoim, Urbanidad Nativa, IDEO, la Veeduría Ciudadana Santiago de Cali, Posconflicto y Democracia y la Casa de Pensamiento Crítico, un punto de encuentro que va creciendo en la generación de masa crítica. Hoy, lunes 24 de junio de este año de gracia 2019, estamos con ustedes nuevamente en Crítica y Pensamiento Ambiental. En esta oportunidad, el coequipero incansable, saludo fraterno para David Gómez Flores de Fundación Nueva Luz. Muy buena tarde, Armando, y buena tarde para todos los televidentes. La primera pregunta es que hoy 24 es festivo y la gente detrás de cámara estará preguntando, ¿y se celebra qué? ¿Qué se celebra hoy? Ay, Virgen del Agarradero. Las fiestas del San Juan, del San Pedro. Ah, sí, señor. Lo que pasa es que la ley Emiliani nos puso a trasladar el santoral católico, tenemos que decirlo así. La Iglesia Católica tuvo tanta influencia en nuestro país que las celebraciones más importantes, en este caso, las fiestas de San Pedro y San Pablo. Yo creí que estábamos en Corpus Christi, pero bueno, yo le haré caso a usted que no es católico. ¿Pero es San Pedro o San Juan o cómo es la cosa? No, compañero, mire, esa más bien los invitamos, amigos nuestros, a que disfruten de las fiestas de San Pedro y San Pablo, que inician en Espinal, Tolima, y se van trasladando hacia Neiva, unas fiestas espectaculares. No es el San Pedrero, sino el San Juanero el que se baila. Yo he vivido de cerca esas fiestas porque Inesita Aldana de Palau, que en paz descanse, era de Gigante Huila. Y más de una oportunidad visitamos a los abuelos maternos y tuvimos la oportunidad de disfrutar esas fiestas en las calles de la cálida, calurosa Neiva, la tierra del, ¿cómo se llama? El desierto de las tristezas. ¿Y la Tatacoa es qué es? Ay, en el desierto de la Tatacoa, sí, el Valle de las Tristezas. Bueno, en esta oportunidad, queridos amigos, queremos tocar varios puntos. Uno de ellos, para contarles que en ese propósito de defender nuestro río tutelar, el río Cauca, presentamos una acción de tutela en el Tribunal Superior de Bogotá contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. El Tribunal de Bogotá jabó a Pilatos y se lavó las manos, lo mandó al Tribunal de Antioquia. Antioquia también se lavó las manos y lo mandó al Juzgado Promiscuo del Circuito de Ituango. Temíamos que esa tutela iba a ser sujetada a una piedra y tirada al fondo del embalse. Pues más o menos ello ocurrió. El juez dijo, en detrimento, desconociendo providencias de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, que no era el mecanismo procedente, impugnamos, llegó al Tribunal de Antioquia, que se demoró un montón de días para confirmar. Pues miren ustedes, la semana que pasó, ¿qué ocurrió? Primero, un juez, como lo dijimos la vez pasada, penal de Garantías de Bogotá, si mal no estoy, el 72, dictó medidas cautelares y ordenó conformar un equipo, una mesa de trabajo donde deben estar las víctimas. Es lo importante de las víctimas, porque es que la soberanía reside en el pueblo. Los
funcionarios, David, no pueden seguir creyendo. Anteriormente eran los funcionarios públicos y entonces ya eran los que mandaban y eso no puede seguir siendo Los así. reyes, si uno va a una oficina pública y tiene que hacer unas colas y fuera de eso, aguantarse la mala vibra de esos funcionarios y resulta que es que nosotros mismos le estamos pagando a ellos. Claro, y es que es sorprendente, David, porque la carrera administrativa, hemos observado con mucha preocupación que cuando un funcionario ya queda en carrera, o sea que ya no tiene que ir a politiquear, aunque muchos siguen politiqueando porque eso es una costumbre inveterada. Cuando estos señores se quedan en carrera, entonces se consideran inamovibles, se vuelven perezosos para el trabajo, displicentes. ¿Usted sí cree que esto es justo, David? No, no es justo, pero es una constante en lo público, porque no estamos defendiendo aquí lo privado, jamás vamos a vender lo privado, pero en lo privado es mucho más accesible, es mucho más rápido la atención. Es increíble estos funcionarios cuando llegan allá, además porque están amarrados politiqueramente y de todas maneras cuando se acercan la época de elecciones, desde las alcaldías direccionan y llegan los alcaldes a través de esos funcionarios contratistas. Por eso es que en los últimos meses contratan apenas 3 meses a los privados, a los contratistas. 3 meses nomás para que pongan los votos y puedan subir estos sinvergüenzas allá a acabar con el erario de la ciudad. Ahora, hay que decir lo siguiente. Cuando el privado empieza a prestar el servicio público, porque se lo entregan, la APP, Alianza Público-Privada, entonces ocurre lo mismo, empiezan a atender mal. Los privados atienden bien cuando es su propio negocio, ¿sí me entiende? Porque hay que mantener cautivo el cliente y entonces el cliente siempre tiene la razón. No, esto es una cosa muy berraca. Pero bueno, entonces miren ustedes, ¿cómo les parece que el Tribunal de Medellín, en el departamento de Antioquia hay 2 tribunales, el Tribunal de Antioquia y el Tribunal de Medellín. Aquí en el Valle del Cauca también hay 2 tribunales. Está el tribunal, en materia pues dijéramos civil, está el Tribunal Superior de Cali y está el Tribunal Superior de Buga. Pues el de Medellín es el de los berraquitos. Y decimos que los berraquitos, David, porque si usted recuerda, en 2 oportunidades le han compulsado copias a el Congreso de la República y a la Corte Suprema de Justicia para que investiguen al disque innombrable Álvaro Uribe Vélez por delitos, entre ellos el delito de ese defensor del Valle, si mal no estoy, y todos los crímenes que tienen que ver con la hacienda del Aro, ¿no? Bueno, entonces, ese tribunal, en el día de ayer, acaba de hacerle caso a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte Constitucional y acaba de declarar al río Cauca como sujeto de derechos. Entonces estamos avanzando, es decir, al ritmo que vamos, es la nueva justicia constitucional la que va a lograr defendernos de esa osadía de un pequeño grupo de antioqueños que quisieron llenarse de dinero estrangulando al río Cauca para ponerlo a producir energía y cortando un río. Aquí lo decíamos en algunos de los programas que ese Hidroituango no era viable, que realmente había que terminar esa obra si hubiera costado billones de pesos, pero es que se pone en riesgo la seguridad, la vida de muchas poblaciones río abajo y también río arriba, porque como decías en algún programa, Armando, de todas maneras todos los ciudadanos colombianos hacen parte del río Cauca y especialmente nosotros acá en el Cauca, el Valle del Cauca, por donde va pasando el río. Entonces la idea de que Hidroituango se desaparezca cada día va cogiendo más fuerza y si la justicia nos va a ayudar en ese sentido, pues yo no sé cuál es tu opinión. ¿Vos crees que en algún momento van a parar esas obras? Hombre, yo creo que ocurre que la represa de Hidroituango, una de sus mayores deficiencias, según lo dicen expertos técnicos, es que el canal de desagüe por donde va a pasar el agua después de entrar a la caja de máquinas no tiene cemento en el piso, por así decirlo. O sea que es un canal hecho a tierra viva. Y entonces, pues por supuesto que la dinámica del río, la fuerza con la que va pasando el agua,
pues va a deteriorar ese suelo y por supuesto que va a ser terrible. Además de que en la caja de máquinas no se sabe todavía, yo creo que van a tener que meter unos buzos allá, porque es que no tenemos imágenes. Es una cosa muy curiosa. Las imágenes que hay es destrucción total. Sí, y ellos pero no comenzaron sabemos qué pasa hoy en día. Sí, ellos comenzaron a manejar que no, que la estructura estaba en pie, que no había ningún problema, pero ¿qué pasó? Después han sacado unas nuevas fotografías, algunos particulares que han logrado penetrar allá y realmente se está mostrando que eso está totalmente destruido y van a poner en riesgo una cantidad de gente. Es mejor perder esa plata y evitar que muchas de esas represas en el mundo han matado mucha gente y no queremos que en Colombia el río Cauca nos mate una población querida, costeña, antioqueña también en esa zona del país. Entonces es importante que la justicia nos ayude, que la justicia en algún momento opere y eso es una esperanza porque cada que hablamos de la justicia en este país tenemos desesperanza, pero hay momentos en que lo alivia uno estos intentos de parar este monopolio paisa que quiere acabar con la riqueza ambiental, natural de nuestro país, como es Tribugá. ¿Se acuerda de eso? Perfecto, perfecto. Mire, yo diría lo siguiente, David. Estoy tentado, la diosa Temis, que es la que representa, o Atenea, ahí hay una discusión entre el panteón griego y el panteón romano, que es la efigie de la dama, una bella dama, ligeramente vestida, con los ojos vendados, es decir, haciendo justicia sin importar quién, porque como uno se impresiona por el minusválido o por el desvalido, no, con una báscula o una balanza en la mano, buscando que haya equilibrio, los pesos y contrapesos, y con la espada de la justicia. Pues yo creo que esa dama hermosa de la mitología griega, vamos a abrir un concurso, David. Vamos a invitar a nuestros amigos, a nuestros irreverentes artistas, a que confeccionemos una nueva visión de la justicia. Entre otras cosas porque esa dama, porque es la que da la vida, pues debe ser coja. Porque la justicia cojea pero llega. Cojea pero llega. Entonces el primer reto que debemos hacer es, ¿no?, esa justicia que se desenvuelve en medio de tantas presiones, que por allá al final del túnel nos da una lucecita. Y mire, ese Estado, nosotros tenemos una larga tradición judicial, por supuesto que sí, David, pero lo más grave es que esa larga tradición judicial ha sido manipulada, me explico. La reforma constitucional importante del siglo XX la hizo Alfonso López Pumarejo en 1936. ¿Por qué la hizo López Pumarejo? Porque el líder Jorge Eliezer Gaitán venía haciendo presión y entonces Alfonso López Pumarejo dijo, nosotros podemos, sin necesidad de que Gaitán nos diga qué hacer las cosas, y retomaban las ideas. Entonces hicieron la reforma constitucional y colocaron un montón de derechos fundamentales. Pero en diciembre de 1948, hace más de 70 años, por supuesto, antes de la muerte de Gaitán, o después de la muerte de Gaitán, porque la muerte es en abril, el 9 de abril de 1948. En diciembre, el mundo se estaba moviendo rápidamente, porque recuerde usted que en abril del 48, pues recuerdo, digo yo, pues las citas bibliográficas, usted que tiene tan buena memoria, que la muerte de Gaitán ocurre precisamente cuando se está conformando la Organización de Estados Americanos, ¿no? En Bogotá, una conferencia panamericana que inicialmente se llamó así, en la que estaban embajadores de casi todos los países del continente americano, incluyendo a Fidel Castro, que estuvo aquí. También estaba Fidel Castro. Posiblemente el Che Guevara también estuvo por ahí cerca, ¿o qué? Bueno, no hay registros del Che Guevara, porque de todos modos Fidel Castro, es que todos estos revolucionarios tienen una característica, ¿no? No son hombres pobres, no porque los pobres no tengan la capacidad, pues por supuesto que sí los hay, sino que estos hombres de clase media, más o menos con tendencia a clase alta, pues tienen educación, tienen medios para moverse, para conocer el mundo. Contactos, bueno, todas esas cosas, ¿no? Entonces, en ese mismo año sale la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y entonces esa Declaración Universal estableció un mecanismo fundamental
Hoy nos ha vuelto a visitar nuestra querida amiga la Gatica. Ya llegó. Hola, querida amiga. Entonces, ese tema dice, estos son los derechos fundamentales, David, pero hay un instrumento, un mecanismo judicial para que la ciudadanía reclame que el Estado tiene que defender esos derechos fundamentales y esos derechos son inviolables. Llamaban acción de amparo constitucional, amparar, no de amparo a arrebatos, que también se llama acción de tutela. Todavía los mexicanos tienen esa figura. Bueno, entonces, ¿cómo le parece a usted, mi querido amigo, que solamente casi 42 años y medio después vinimos a incorporarla en nuestra Constitución? Es decir, y eso hizo una revolución judicial, porque ya la gente supo que no necesitaba sino ir a un juzgado a decir un par de cosas, y entonces, mire, juez, lo que me está pasando esto y esto y esto, y entonces lograba la protección de sus derechos. Eso realmente generó una revolución. Entonces, mire, en esa medida, pues hay quienes se oponen a eso. ¿Quiénes se oponen a eso? Álvaro Uribe Vélez. ¿Con qué se opone, mi querido David? ¿Sabe usted? No, realmente no sé con qué se opone. No, pues con el famoso estado de opinión. Es Ah, más ese es importante otro el punto. estado de opinión que el estado de derecho. Pero es que se repite la historia con la batalla en contra de la tutela de la gente que no quiere que se le conozcan sus cosas malas. Y es que el estado de opinión comienza otra vez a surgir por la JEP. Recuerde que Álvaro Uribe y toda la cantidad de generales y políticos que estuvieron untados de la parapolítica, pues no están interesados en que se diga la verdad. Y uno de los principios fundamentales de esos acuerdos de paz con grupos guerrilleros o paramilitares o con cualquier tipo de delincuencia, si se le puede llamar delincuencia a estos grupos, lo importante ahí es que se le dan unas oportunidades para que no vayan a la cárcel, pero que digan la verdad, para que las personas que sufrieron con sus familias, porque les mataron, les hirieron, les secuestraron, les desaparecieron a sus familiares, pues de alguna manera descansen con la información que esos personajes deben de darle. Y el señor, que ya hemos nombrado aquí muchas veces, pues no quiere y se oponen y ahorita ya en el estado de opinión lo que quieren es que lo que diga la gente. Entonces las encuestas son las que van a manejar un país. Eso es muy triste porque tú puedes tener mucho carisma y que la gente te siga, y entonces la opinión de la gente contigo, así seas una persona que destruya una comunidad, pues la gente realmente va a votar por vos, te va a defender, y ese es el famoso estado de opinión, y no podemos llegar hasta ese punto. Pero el problema con el estado de opinión, David, es que tú no puedes saber a ciencia cierta cuál es la opinión que prevalece. Entonces el gobierno, en una dictadura, siendo el que maneja los medios de comunicación, el que le pauta los medios de comunicación, entonces manipula y entonces empieza a decir que hay una opinión creciente, que hay una opinión desfavorable, y es lo que ocurre. ¿Qué hacen los grandes medios de comunicación? Sacan noticias falsas. Lo único cierto en esas noticias es la fecha. Son capaces de decirnos que hoy es 29. Pero hoy es 24. 29, capaces de decirnos que hoy es 1 de diciembre, que estamos locos. Pero bueno, entonces, mire, pasando a eso del estado de opinión que viene generando Álvaro Uribe Vélez y que ha tenido acólitos como ese inmoral, porque fue declarado inmoral por el Consejo de Estado, Fernando Londoño, el que se robó unas acciones. Sí. ¿Se acuerda usted? Interbolsa y Inverbolsa. Inverbolsa. Ese tipo también anda, esa es la caverna ilustrada, ¿no? Y hay otro que anda en una moto con una cantidad de motociclistas, motos de 1000 centímetros cúbicos, que supuestamente es periodista y es el que está en este momento recogiendo firmas supuestamente para acabar con la JEP. Estamos de acuerdo. Entonces, miren, en esa medida, esta creciente justicia constitucional, amigo televidente, que es la justicia que logra que esos derechos fundamentales, pero especialmente los derechos colectivos, que es lo que a nosotros nos interesa. El aire es colectivo, el agua es colectivo. Usted no puede decir, aquí viene mi pedacito de agua, yo voy a tomar un agua. No, usted ve así, toma un agua en porrón. Y eso también es dudoso, si el agua en porrón es mejor que el agua que viene circulando por la tubería o no. Todo es muy relativo. Pero hay bienes comunes, el río, los mares, las montañas. Y eso está siendo acabado. Y entonces a partir de este momento los invitamos a que nos adentremos con la ayuda de Joyner
al primer segmento, y el primer segmento tiene que ver con el cambio climático, para lo cual mucha gente se toma deportivamente esto. Los invitamos a ver este video que es la realidad de lo que ocurre en un mundo esnovista. Miremos entonces. Oj, kolla här. Kolla här. Vad var det där? En lavin eller? Ja, den är kontrollerad. Alltså, det är såna jäkla krafter. Är det safe? Ja, de vet vad de gör. Pappa! Ja, det är ingen fara. Just den där kontrollerad. Harry, det är lugnt, Harry! Miren ustedes, la gente se toma deportivamente el asunto y realmente la situación es altamente crítica. Yo me pongo a pensar, esta mañana estaba pensando, David, en la intimidad de mi baño. ¿Qué hago yo después de haber aprendido de esos tiempos difíciles que viví en la avenida Sexta con calle 15, cuando de cuando en vez nos cortaban el servicio público porque no habíamos pagado? Pues aprendí a bañarme con un balde con agua. En mi baño hay un balde que se llena de agua y ese es el balde que yo utilizo para bañarme, y yo me echo jabón, champú, bálsamo. Pero si no utilizo eso, sino que abro la ducha, me gasto 2 baldes y me puedo gastar hasta 3 baldes, porque mientras usted cierra, mientras usted abre, y entonces retomamos la práctica de antes de bañarse uno con la totuba. Entonces, ese tipo de cosas y muchas cosas más podrán ocurrir. Usted, amigo televidente, en su casa, utilice la lavadora tiene el primer lavado y el enjuague. En el segundo, donde el agua está menos sucia, pues coja un recipiente y en vez de que ese agua se vaya por el sifón, pues recargue su lavadora. Y con esa agua, ustedes van a ver, eso es un montón de agua. Esa es la primera carga para la cochada siguiente de la ropa. Es que el problema es que tenemos que ensuciar menos agua. El agua está en el globo terráqueo en la misma proporción, pero cada vez es menos agua dulce disponible. ¿Por qué? Porque la ensuciamos, porque dañamos las fuentes de recarga, las montañas. Entonces, esto del cambio climático es tan crítico, tan crítico. Tenemos dudas sobre si esto es un montaje o no, pero es un montaje interesante. Pero estas fotos que van a ver, nos muestran en Siberia, recientemente, a un oso. Siberia es muy frío, por supuesto, pero el oso polar que tiene peces allá en su entorno, tuvo que bajar a la ciudad para poder encontrar alimentos buscándolos en un basurero. Mire, estas fotos son recientes, son reales, de lo que ocurre con el cambio climático. Ahí vemos pues ese oso polar, basureros hay en todo el mundo. Esa es la triste realidad, David, del cambio climático. Y el cambio climático es uno de los temas. Esta niña nos ha invitado a que no hablemos de cambio climático, sino de crisis climática. Y no pudimos encontrar un video en donde le preguntan a unos niños en España: si tuvieras la oportunidad de pedir 3 deseos, ¿qué pedirías? Entonces empezaron a decir el iPhone, un avión privado, no sé qué más cosas. Y mandaron a preguntar por allá en Uganda o en Senegal, en un país africano, las mismas preguntas a los niños, en una escuela pública. Y entonces dijeron: yo quisiera tener una cama para poder dormir bien, un vestido, agua limpia, miércoles. Y entonces luego les pasan el video a los muchachos españoles y la sensibilidad de los niños es una cosa tan impresionante que dirían: no, yo quisiera que todos esos niños pudieran tener lo que ellos quieren. Es una cosa conmovedora porque
y nos estamos llenando de estupideces y de pendejadas y queremos 3 carros, 2 bicicletas, 3 motos y un montón de cosas, caemos en la trampa de la sociedad de consumo. Y en eso vamos contribuyendo, David, al cambio climático. Pero no hay que ir tan lejos, hasta Siberia, para mirar el oso que se está muriendo allá debido pues al deshielo. Pero lo que queremos decir es que aquí en Cali tenemos problemáticas también muy serias en todo el país y en toda Latinoamérica. En cualquier lado, en cualquier quebrada, en cualquier río encontramos toneladas de residuos, plásticos, icopor, colchones, sofás. Y lo más grave es que los empresarios de la construcción nos están haciendo un daño tenaz y están ayudando a esta situación compleja del cambio climático. Y es lanzando los aguas residuales a los ríos. Y el caso, por ejemplo, de Pance, que está en boga, es una cosa triste, muy triste. Pero hay otra estupidez, y es que la señora del Dasma le dio por sacar a 2 babillas, que son una atracción allá, que nunca han estado en su entorno natural, pero que ese entorno lo acogieron como si fuera natural, y hasta ahora no se puede probar que esas babillas hayan rasguñado a ningún niño, joven o adulto. Y entonces están en una cacería total, pues, tratando de ubicar esas babillas. Ya creo que apenas hay una, porque las otras le han roto las trampas. Y entonces, Armando, ¿qué opinión tenés sobre esa cantidad de dinero que se gastan para trasladar 2 babillas que la van a mandar supuestamente a un entorno natural donde quizás no conozcan cómo manejar ese entorno y posiblemente se puedan morir, y es mejor conservarlas allí en Ciudad Jardín? Bueno, mira, eso es una cosa interesante. Y ahora durante el programa vamos a ver cómo, yo no sé si de pronto le bajamos oportunamente a Jonier este documento, en Londres. Los ciudadanos londinenses se han dedicado a alimentar a los pajaritos. En esas grandes urbes de cemento, la cosa tediosa, estas son ciudades más o menos con una tendencia a ser ciudades más bien frías, ¿no? Yo no conozco Londres, no he tenido la oportunidad de estar en el continente europeo, pero todos sabemos, pues, por referencias, que en términos generales, pues Inglaterra, que es un país casi que nórdico, está muy cerca al norte, o está en el norte, pero muy cerca pues al polo norte. Entonces se han dedicado a alimentar pajaritos. Y entonces le han hecho cosas curiosas. Vamos a ver un video ahora. Y esos pajaritos han aumentado la población. Y no solamente ha aumentado la población, sino que para efectos de obtener su comida se registra, por ejemplo, de 3 milímetros que ha crecido al promedio del pico de muchas de las aves buscando pues el alimento. Entonces, en el tema, el lago ya es conocido como el lago de la babilla. Eso hace parte del imaginario colectivo. Dicen las malas lenguas que un señor, un pequeño narcotraficante que había ahí, tenía unas babillas y entonces el hombre las liberó y las echó al entorno ese acuático, pero como tú dices, no hay registro de que hayan, claro, pues hay que hacer principio de precaución, hay que tener guardabosques, que es andar politiqueando esa gente del DASMA, ¿no? Muchos contratistas, tenemos denuncias de muchas irregularidades que se están cometiendo ahí, de gente pidiendo cosas que las normas no piden. Entonces, para que se paguen unos guardabosques, hayan unos sistemas que permitan en un momento determinado hacer el monitoreo de lo que pueda ocurrir ahí. Porque es que ese tipo de animales, ellos huyen de nosotros. El caimán, todo ese animal inmenso que usted se imagina, está huyendo de nosotros porque nosotros somos los depredadores. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con que se vayan a gastar un billetón. Quién sabe si eso de pronto sea una pantomima para decir que es que no han podido coger la babilla y se gasten un billete para financiar o aceitar quién sabe qué campaña. Y además ese parque que es muy bonito allí, si se llevan las babillas, entonces ¿cuál nombre le van a poner a eso? ¿Será que le van a poner el nombre de Mauricio Ermitazo o cómo es el cuento, o el nombre de la señora del DASMA? Entonces, son cosas que pasan en la ciudad y que debemos de nosotros levantar nuestra voz de protesta, los ambientalistas, los niños también que van a disfrutar allá. Además, hay una señalética
que le informa a ustedes del principio que hay babillas, que hay que tener cuidado, que no las alimenten, pero vuelvo e insisto, eso se volvió un sitio atractivo y si no hubiera sido por las babillas, realmente posiblemente ese lago no existiera en este momento. Entonces hay que agradecerle las babillas y llevárselas para otros lados, es cambiarle 20 años, 30 años después su entorno natural, porque ya habían encontrado, ya prácticamente nacieron en ese lago, ¿cierto? Habían un promedio como de 12, ya quedaban, ahora dice que apenas quedó una, y entonces, ¿qué va a pasar con estas cosas? Con la alcaldía gastándose una cantidad de plata, y como dice el doctor Palao, con tantos guardas ambientales que tiene el DASMA, jóvenes de convivencia, ¿por qué no ponen 2 o 3 allá que estén constantemente informándole a la comunidad e inclusive contando qué hacen las babillas, la historia de ese animal que ha estado por largos años en ese sitio emblemático de la ciudad y que por otra cosa también un sitio de estrato socioeconómico alto y se ha podido mantener posiblemente por eso? Hemos enviado a nuestro amigo Jonier un video pequeño donde estamos hablando de lo que ocurre en Londres. Lo hemos mandado por su canal privado para que veamos este video con la ayuda de Jonier de lo que está ocurriendo en Londres, cómo la avifauna está creciendo a pasos agigantados. Aquí, por ejemplo, hay una discusión sobre esos bebederos que le colocan a los colibrí, porque son bebederos que se nutren de azúcar. Y entonces se dice que es muy delicado porque estaríamos generando diabetes en estos pajaritos. Hay que mirar a ver el simple agua o mirar a ver un poquito de miel, alguna cosa así. Pero yo los invito a que veamos este video de lo que está ocurriendo en Londres con los pajaritos, lo que están haciendo los londinenses divirtiéndose con este regalo de la madre. Armando, naturaleza. y hablando de pajaritos, Cali es una de las ciudades que más pájaros tiene en el mundo. Colombia es uno de los países que más pájaros tiene en el mundo y resulta que muchos de ellos están en la zona urbana porque su entorno natural también está siendo estropeado. Veamos entonces ahora el video de lo que ocurre con los pajaritos en Londres. Bueno, observen ustedes, los londinenses han logrado traer esas aves, pero eso es inferior, pero minúsculo, frente a lo que ocurre en Cali, David, como usted lo decía. Más o menos dicen las organizaciones internacionales que en el mundo hay 10.000 especies de pájaros, avifauna, está en ese reino subdividido de familias, 10.000. Pues observen ustedes, Colombia, uno de los 200 mal contados países que tiene el mundo, tiene el 10%, 2.000 especies de aves. Y el Valle del Cauca tiene algo así como 700. Somos el departamento con mayor diversidad de aves y Cali
hay registros de Cali que llegan hasta un poco más de 500. La gente se trata de pelear que no, que hay unas ciudades, no, Cali es la pionera, tanto así que el Congreso de Avistamientos de Pájaros se hace en Cali, por ejemplo, en el bosque de San Antonio, subiendo pues por la carretera al mar, del Saladito desviándose, eso es de altísima biodiversidad, porque es un relicto de bosque, es una especie de relicto que va haciendo como un bosque de niebla, porque ya estamos ahí en una parte alta. Recuerden ustedes que Cali tiene el lujo de colindar con la cresta de la cordillera occidental, la cresta de la cordillera, cuando llegamos al kilómetro 18. Entonces, en ese entorno tenemos esa cantidad de aves. Es una cosa maravillosa. Y ya estamos viendo cuando vamos a la ciudad mágica, a la montaña mágica, digo, ya vemos gavilanes, vemos un montón de aves que nos confirman la diversidad de avifauna. Pues, La semana pasada estuvimos allá donde el prestigioso abogado Alex Montaña, estábamos en la terraza y nos sorprendimos con algo que muchos de los caleños desconocemos, y es las loras y los loros que todas las tardes pasan por San Antonio rumbo a las Tres Cruces. Son cientos y cientos de loras que vienen aquí al centro de la ciudad de Santiago de Cali en las mañanas y de regreso tipo 6:30 de la tarde en cantidades alarmantes van hacia las Tres Cruces. Eso es un espectáculo observar. Los invitamos a ustedes, todos los caleños, para que vayan al barrio San Antonio, y en el barrio San Antonio de 6 a 6:30 pueden observar cantidad de loros y loras circulando hacia las Tres Cruces. ¿Usted fue testigo de esa? Sí, señor. Estuvimos testigos a la luz de unos vinos en la acogedora terraza del colega Alexander Montaña, un defensor de causas indigenistas. Muy interesante. Estuvimos con el colega Víctor Zúñiga, a quien le mandamos un fraterno abrazo y esperamos que regrese de Popayán a estos estudios del programa Crítica y Pensamiento Ambiental. Bueno, miren, pasando ya al segundo segmento, que puede ser como el tercer segmento, vamos a ponerles en contexto. En esa defensa que venimos haciendo del bosque seco tropical del río Lilí y su asociado humedal léntico El Cortijo, es decir, ubiquémonos, Valle del Lilí, a un lado de la carretera panamericana, al lado izquierdo yendo hacia Jamundí, se quiere construir cerca al río Lilí, entre el río Lilí y la Universidad Autónoma de Occidente Paramaseñas, se quiere construir el Terminal del Sur, en un negociado, porque es un negociado acolitado por el actual alcalde Moris Armitage. Y con indicios de mafiosos que compraron eso y lo vendieron. Exactamente. El lote era de Mata Ballesteros, conocido en el bajo mundo como el hondureño. La Fiscalía General de la Nación le hizo extinción del dominio y un señor de apellido Rojas, que era uno de los pioneros de la televisión, compró el lote de 150.000 metros mal contados por 4.500 millones. La tercera parte, que valdría 1.500 millones, la vendió en 15.000 millones a Metro Cali, y el prestigioso Armando Garrido, el intocable, el impoluto, se metió en ese negocito. ¿Cómo le parece a usted? Entonces ahí se dicen muchas especulaciones, pero lo cierto es que en ese lugar hay un relicto es cuando queda una pequeña muestra de bosque seco tropical. Y ese bosque seco tropical es considerado por el Instituto Alexander Humboldt como un bioma en peligro de extinción, porque tiene altísima biodiversidad. Entonces, llevamos la acción popular en defensa de estos ecosistemas, en representación de la comunidad del Valle del Lilí. Presentamos acción preventiva ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Logramos una suspensión, pero finalmente se recuperó porque hay vestigios de los lilíes ahí. Es el único río completamente ancestral, por así decirlo, es el río Lilí, porque ahí vivían los lilíes, que eran nuestros propios aborígenes. Y las comunidades negras, porque la hacienda de Cañas Gordas, recuerde usted, David, que la hacienda de Cañas Gordas está al otro lado. Ahí entonces los libertos, cuando ese famoso, el general Mascachochas que le llamaban, ¿no?, que logró la
que se proscribiera la esclavitud en Colombia en el año de 1852-53, un liberal berraco que antecedió el liberalismo radical. En ese momento esos cimarrones, libertos, pues también tuvieron, y la prueba de ello es que por ahí hay unos vestigios, en el hormiguero usted va a encontrar, pues, ¿no? Por supuesto, población afrodescendiente. No, y todas las haciendas tenían población afrodescendiente. Por supuesto que sí. Entonces, en virtud de esas anomalías, porque ahí hay, dijéramos, lo que se llama especies vasculares, epífitas, orquídeas, lamas, quiches, que son especies que se hospedan en los árboles, que no son parasitarias, esos están en veda. Y entonces le pedimos en marzo del año pasado al ministerio que iniciaran proceso sancionatorio ambiental y estaban mamándonos gallo. Estuve en Bogotá en días pasados y encontramos que el expediente no está foliado, por eso hemos interpuesto una acción de denuncia penal contra el director de Bosques, contra el director de la CBC, contra el saliente presidente de Metrocali, contra el abogado actual de Metrocali y contra los representantes legales de SAIN. Pero para que ustedes entiendan esto de delitos ambientales, que apenas está empezando a desarrollarse, a pesar de que desde 1980 está en el Código Penal, vamos a pedirle a Jonier que nos colabore con un video institucional. Este es un video de hace rato, y ese video dice que se creó una unidad especializada contra los delitos ambientales. Vamos a ver si encontramos, yo no he podido encontrar en Cali el fiscal delegado para delitos ambientales, pero esta semana lo vamos a poner a buscarlo porque ya instauramos un denuncio penal desde el despacho del fiscal general de la Nación, nos pusieron la noticia criminal, ya le pusieron una erradicación y vamos a explicar brevemente en este video institucional qué son los delitos ambientales. Esta es toda nuestra riqueza natural. Pero esto es lo que estamos haciendo con ella. Y precisamente delitos como la minería ilegal, el tráfico ilegal de maderas, la venta de fauna y flora silvestre, la contaminación del aire, entre otros, son los que sancionará la nueva unidad de delitos contra los recursos naturales renovables que permitirá que ninguna afectación ambiental quede impune. A partir del 1 de enero del próximo año, la Fiscalía General de la Nación, como hemos sido informados después de las solicitudes que el Ministerio ha venido haciendo, va a ser incorporado con un contingente muy importante de profesionales especializados en las diferentes ramas para poder acompañar todos los operativos de intervención en actos delictivos, delincuenciales y sobre todo que tengan que ver con materia ambiental. Esta unidad, que se ha constituido con el apoyo de la Fiscalía, el Ministerio de Minas y Energía, el DAS, entre otros actores, para hacer más eficaces los procesos sancionatorios, estará conformada por un cuerpo especializado de 150 profesionales y entrará a funcionar en el 2012. Uno de los aspectos quizás más importantes en este campo es el acompañamiento que hará el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minas, para capacitar a todos estos profesionales que serán una herramienta fundamental a fin de concluir los procesos de judicialización y sobre todo de sancionamiento definitivo en todas las, obviamente, temas y aspectos que hoy no cuentan con ningún instrumento especializado para aplicar justicia. La unidad soportará sus conceptos con el régimen sancionatorio ambiental y en los 4 meses restantes a la entrada en funcionamiento de este cuerpo especializado, los nuevos funcionarios serán capacitados no solo en conceptos jurídicos, sino ambientales. Vemos entonces, amigos, este tema que queremos desarrollar en el próximo programa con la colaboración, mejor dicho, de un gran valor del compañero Dicter, del compañero Alexander, de los penalistas. Vamos a tener aquí a Jair Zapata, a todos estos amigos, porque vamos a empezar a abrir el camino de la justicia penal ambiental. Y les queremos decir, amigos míos, que en esta oportunidad ha sido muy grato para nosotros estar nuevamente con ustedes,
con ahínco, con fuerza. Sabemos que no es fácil el camino, pero como dice el gran poeta reivindicado por Joan Manuel Serrat, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Hasta el próximo lunes. Nos vemos, gracias a Hamilton, a Jonier y a todos los amigos del equipo de Canal 2. Esperamos vernos el próximo lunes.